tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto estar con usted. Muy bien, un nuevo programa de Medicina para Todos, un programa creado en el Hospital Privado Universitario exclusivamente para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema, creo que es universal, ¿no? Por lo abarcativo que es la alimentación. No es recetas de cocina, pero sí vamos a hablar de todo eso, lo importante y lo interesante que hace al cuerpo humano una buena alimentación. Y nos acompañan la licenciada Daniela Coronado y la licenciada Eloisa Monge, ambas licenciadas en nutrición. Bueno, Daniela y Eloisa, gracias por venir al programa, un gusto tenerlas acá. Y vamos a comenzar por la punta, que es lo que se pueden estar preguntando todos los televidentes, y es, ¿qué es la alimentación? Las escucho. Sí. Bueno, la alimentación es un proceso que, en definitiva y al final, tiene como objetivo la ingesta de alimentos. Este es un proceso consciente y voluntario, ¿sí? Pero en el proceso de alimentación del ser humano está atravesado por un montón de factores, entre esos los económicos, los culturales, factores que tienen que ver con la preparación de alimentos, la forma de hacerlos. Es un proceso que viene desde la elección del lugar donde vamos a comprar los alimentos, cómo los vamos a elaborar, cómo los vamos a ofrecer en la mesa, y para llegar directamente a la boca y ingerirlos, ¿sí? Diferente al término de nutrición, que ya es un proceso involuntario y tiene que ver ya con el alimento dentro de nuestro organismo, donde el aparato digestivo va a digerirlo, transformarlo, transportarlo hasta llegar a nuestras células para hacer el proceso de nutrición, ¿sí? Eso ya es involuntario y ya no lo podemos manejar. Eloisa, ¿tenés algo para agregar a lo que dijo Daniela? No, me parece que es importante esto, destacar que la alimentación en sí tiene que ver un poco con algo de una cuestión también psicológica, de elecciones, también con las posibilidades económicas. Hay varios factores psicosociales que interfieren en el proceso de la alimentación, a diferencia de la nutrición, que es algo más biológico. ¿Qué aporta una alimentación saludable a la calidad de nuestras vidas? Bueno, una alimentación saludable aporta nutrientes necesarios para el desarrollo del ser humano, para el crecimiento, para el mantenimiento o el restablecimiento de la salud. Esa alimentación saludable implica el consumo de todos los grupos de alimentos que conocemos, verduras, frutas, carnes, lácteos, donde tenemos que tener en cuenta la calidad, la composición, la combinación de esos alimentos para lograr esta alimentación saludable. Está bien. Así, chau al pancho del bar de la esquina. Ni que hablar, ¿no? Bueno, hay negociaciones que se pueden hacer, pero... Sí. Una vez por semana. Consumos eventuales. Sí, digamos, se puede pactar. Claro. Lo que tratamos de hacer es no estigmatizar a los alimentos ni como buenos ni como malos. Eso es algo que hacemos como un mal hábito, claro. Porque podemos consumir de todos los alimentos y adaptarlos a nuestros gustos y comer sanos sin que sea una tortura. Claro. Entonces vendría la siguiente pregunta, que sería, ¿a qué denominamos hábitos saludables? Bien. Para poder contestar esta pregunta, primero tendríamos que desglosar el tema de hábitos. Digamos, ¿cómo se forma un hábito? Un hábito es la repetición constante de una manera de hacer, ¿sí? Que con la repetición y el tiempo se hace natural y se hace costumbre, por lo tanto después ese hábito es prácticamente involuntario, ¿sí? Digamos, ni siquiera es necesario pensarlo, uno lo hace porque lo hace. Nuestro cerebro tiene la capacidad de adquirir ese hábito después de varias repeticiones, pero lo que se educa es saber si eso es bueno o es mal hábito, ¿sí? Porque es una repetición, la hacemos, es cultural, se hace porque se hace, ¿sí? Claro.
¿Cómo saber si es buen hábito o mal hábito? El buen hábito nos aporta y nos mejora el bienestar y el mal hábito va en detrimento de nuestro bienestar. ¿Qué entendemos por bienestar? Bienestar en salud. Salud, como decía Eloísa, biopsicosocial, desde ese paradigma, ¿sí? Como un ser biológico, psicológico y social, ¿sí? En ese bienestar es donde apunta este hábito saludable. Está bien. Quiero ir a un tema, no sé si será complicado, para mí a veces sí, ¿no? El tema de los carbohidratos, porque pareciera que las sociedades modernas apoyan su alimentación en los carbohidratos naturales y los carbohidratos refinados, ¿no? Y quería ver si las dos, cada una me puede dar su opinión respecto al tema. Primero, describiendo la función que cumplen dentro del metabolismo. Y en segundo lugar, por qué uno de esos dos no son recomendables, ¿no? Las escucho. Bien. Bueno, los carbohidratos no son malos, es lo que hablaba recién, no hay que estigmatizarlos. Lo que tenemos que aprender y que por ahí se presta confusión en redes, con ciertas personas que hablan de este tipo de cosas, es que los carbohidratos, como usted bien lo decía, tenemos que saber cuál elegir, ¿sí? Generalmente se encierra todos los carbohidratos como los que engordan, los malos de la película, y en realidad son un nutriente fundamental para que se produzcan todas las funciones biológicas de nuestro organismo. ¿Sí? Es el combustible de nuestro cuerpo, es como hablar de la nafta en un automóvil. ¿Estás hablando de los naturales o los refinados? Ambos dan energía, ¿sí? Lo que pasa es que un tipo de energía nos va dejando unos residuos malos a los que le decimos estos que son los refinados, los que nos van en perjuicio, ¿sí? Los que ingresan a nuestro organismo sin aportar más que energía rápida y que eso altera nuestro organismo. Los hidratos de carbono naturales, a los que nos referimos los que tengan su salvado, que sean integrales, las legumbres, son carbohidratos muy buenos, nos dan saciedad, son económicos, son fáciles de conservar y nos aportan complejos de vitaminas, por ejemplo, B, para el funcionamiento de nuestro metabolismo. Nos aportan los que tienen salvado fibra para nuestra flora intestinal, tanto que se está hablando en este momento de la importancia de mantener una flora intestinal sana. Entonces, sí hay diferencia, sí, en este grupo tenemos los refinados y los naturales, como los decía usted. Los naturales son los que tenemos que elegir, son buenos y forman casi un 40% del aporte diario que tenemos que consumir para mantener la salud y el buen funcionamiento de nuestro organismo. Por ejemplo, la fructosa de las frutas o la lactosa de la leche, no hay problema. No Ahora, hay problema. el alfajor que compramos en el kiosco de la esquina, que es carbohidrato refinado puro, eso yo creo que es una bomba de tiempo. Claro, Eloísa, te escuchamos. Sí, por supuesto que, como hablábamos recién, el ejemplo que dio del pancho, por ejemplo, son consumos eventuales y que se pueden pactar, por supuesto. En lo cotidiano siempre conviene elegir hidratos de carbono complejo y si evitamos que sean blancos, por ejemplo el arroz blanco, y preferimos un arroz integral, mucho mejor porque hay una llamamos respuesta glucémica, la glucemia, el azúcar en la sangre, tiene una mejor respuesta cuando los consumimos con fibra, ¿sí? Cuando en su composición tienen fibra. Y bueno, y tienen un montón de funciones, entre ellas, por ejemplo, que las proteínas de las carnes puedan cumplir su función plástica, o sea, puedan ir a formar, por ejemplo, músculos, porque no van a tener una función energética, sino que los hidratos de carbono se van a ocupar de esa parte. Claro. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una muy pequeña pausa y en un minuto estamos de vuelta conversando sobre este tema. Muy bien, continuamos en Medicina para Todos, casi cometo un lapsus. Y estamos hablando de la alimentación
Me acompañan la licenciada Daniela Coronado y la licenciada Eloísa Monge. Y la pregunta que yo les quería hacer ahora es la dieta, ¿no? Recién fuera de cámara estábamos hablando de la dieta, Sí. pero y las restricciones, ¿qué generan en nuestra salud? Porque mucha gente, yo lo veo en las mujeres sobre todo, ¿no? Dice, bueno, me pongo a dieta porque quiero estar hecha una pinturita, porque quiero modelar, quiero desfilar. ¿Cómo es el tema? Bueno, por ahí la palabra restricción tiene una connotación ciertamente un poco negativa. Hay que tener en cuenta que muchas veces para tratar ciertas patologías o mismo para bajar de peso hay que recurrir a ciertas limitaciones de algunos nutrientes. Por supuesto que las restricciones que son excesivas a nivel de salud mental o a nivel emocional pueden influir negativamente, generando más irritabilidad, mal humor, también una limitación de la vida social. Todo eso es parte de una calidad de vida que no queremos tener, digamos, que no queremos perder, mejor dicho. Y a nivel físico, por supuesto que restricciones excesivas a lo largo del tiempo, a mediano o corto plazo, pueden derivar en algún problema de malnutrición, que bueno, obviamente no es el objetivo. Siempre la idea es que exista un manejo adecuado cuando hay que llevar a cabo alguna limitación de algún tipo de nutriente. Pero Eloísa, te pregunto, ¿no? Sí. ¿A quién no le gusta comerse medio kilo de masas o un cuarto kilo de bombones? Y cuando hablamos de restricciones, supongo que hablamos de eso, ¿no? Decir, mirá, los bombones probá uno por semana y después olvídalo. Y lo mismo con las masas, las bombas de crema. ¿O estoy equivocado? ¿Cómo es el tema? En realidad, yo creo que, como decía Eloísa, la palabra restricción ya tiene una connotación negativa de entrada. Carcelaria. Carcelaria. Lo que se trabaja mucho en consultorio y por eso es tan importante. Uno piensa que si hace dieta tiene que sufrir, porque si no, no está haciendo dieta. Entonces, creo que ese es un gran mito. En el consultorio se trabajan objetivos cortitos, donde a lo mejor en esto del cambio de hábitos que hablábamos recién, uno va repitiendo un cambio de hábitos. Yo me compro la fuente de masas y me dicen de repente, de las 10 que te comías, ahora tenés que comer una y una vez a la semana. Lo primero que digo es que antes de empezar con eso voy a comerme una fuente y después empiezo. Generalmente uno piensa así. Entonces, la idea es trabajar objetivos cortos. Es decir, bueno, esta semana, ¿te parece que trabajemos con esto? ¿Tus masas? Bien, ¿podemos bajar a la mitad? ¿Podemos ir bajando paulatinamente? Esto con la repetición y con y sacando esta connotación restrictiva, mejora muchísimo inclusive la predisposición de la persona a llevar una alimentación saludable. Porque necesitamos que se pueda sostener en el tiempo para que se repita y para que se haga costumbre y deje de ser una dieta restrictiva. ¿Sí? Me recuerdo haber leído un libro en la década del 60 del doctor Atkins, donde explica que el principal estimulador del apetito es el carbohidrato refinado. Por eso la lucha de él contra la Corporación Azucarera de los Estados Unidos, que los denunció, ¿no? Claro. Es decir que vos decís, bueno, me como hoy la bandeja, pero me queda grabado el apetito para mañana volver a comerla, ¿no? Claro. Sí, sí, lo que tiene este hidrato refinado, tanto los azúcares como estas grasas ocultas en los ultraprocesados, tienen esta función, ¿no? De llegar ahí a lo más íntimo y generar esa adicción. Es muy estimulante. Es muy Ahora, estimulante. ¿se puede bajar de peso sin sin tener hambre? Sí, en realidad también en esto es muy importante el nivel de restricción que se aplica, tratar de evitar todo lo que es que implique prohibiciones, como decía recién Dani. Tener una buena planificación del día, de las comidas del día, organizarlo bien, organizarlo de acuerdo a los hábitos de las personas, de la actividad física, del descanso y tratar, bueno, un montón de cuestiones que también influyen en el tema del apetito, de la voracidad, como son el estrés, el descanso, el consumo de agua.
siempre que estamos llevando a cabo un plan alimentario para bajar de peso, lo esperable y lo normal es que exista un poquito de hambre, pero que, bueno, de repente me falte poco para llegar a la siguiente comida. Todo lo que sea excesivo o insostenible justamente genera eso. Ahora, incorporo un pequeño tema y con la pregunta, la saciedad. Pareciera que las verduras, las frutas, sin el carbohidrato refinado, que sería, por ejemplo, el pan por la harina, no producen saciedad y que uno come 2 rodajas de pan y ya pareciera que el estómago está lleno. ¿Por qué esa diferencia? En realidad, por ahí, bueno, hay que ver también los factores de hábito, ¿sí? o las cuestiones psicológicas. Por lo general, tratamos de que haya un buen consumo de fibra, porque la fibra que está en las verduras y en las frutas, más bien brindan bastante saciedad, ¿sí? ¿Qué pasa con el pan blanco o el pan refinado? Es una harina que no tiene gran cantidad de fibra y por ahí no sacia tanto y más bien tengo un poco más de ganas de comer un poco más de cantidad. Está muy claro. Eloisa, a ver si me sale bien la palabra. ¿Qué es el vegetarianismo? Bueno, el vegetarianismo es una elección alimentaria que, de acuerdo al tipo de vegetariano del que se trate, se excluyen alimentos de origen animal. Bueno, hay diferentes tipos de vegetarianismos y de acuerdo a eso va a ser justamente qué alimentos se van a excluir. ¿Es lo mismo vegetarianismo que veganismo? El vegano es un tipo de vegetariano, en realidad, que a diferencia, por ejemplo, del ovo-lacto vegetariano, que incluye huevos, leche, yogures y quesos, bueno, el vegano excluye de su alimentación todo tipo de alimento de origen animal. No se consumen huevos, ni leche, ni yogures, ni quesos, ni carnes, por supuesto. Está bien. Ahora, ¿cuál es la razón de excluir todo lo que sea alimento animal? Como los huevos, por ejemplo, que yo leo en algunos lados que tienen muchas propiedades muy positivas para el organismo. ¿Es una moda? ¿Es una forma de estar pensando de manera equivocada? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? En realidad ¿Una religión? No sé. Depende, también puede ser. Es más bien una postura filosófica, un estilo de vida, lo que busca la persona que lleva una alimentación vegana y un estilo de vida vegano es excluir todo lo que provenga del origen animal, ya sea para alimento o para vestimenta, ¿Con cosmética. qué beneficio? En realidad, más que por el beneficio propio, digamos, es beneficio del animal, digamos, tratar de evitar el sufrimiento animal. Claro. ¿Sí? Está bien, yo acepto el tema de la carne porque uno, sin llegar a ser protector de animales, hay que matar a una vaca, qué sé yo, pero los huevos, no entiendo. Claro, en realidad también hablan de lo que es la explotación animal, ¿no? Ah, claro. Como tampoco consumen la miel, Claro, por ejemplo. No, tiene que ver con eso también. De todas maneras, acá quiero aportar algo en relación a esto, y estábamos hablando hoy en el equipo que en esta cuestión del vegetarianismo, el veganismo, también se empiezan a aparecer, o hay que tener mucha precaución con lo que son trastornos alimentarios, porque muchas veces vienen ocultos detrás de esto personas con perfiles de trastorno alimentario que son muy serios y hay que saber tratar. Entonces, siempre que alguien decida hacer una dieta vegetariana, ya sea por filosofía o porque la escuchó o porque la hace un vecino, primero consultar a un profesional que es quien va a saber guiar en esa dieta, va a saber cómo reemplazar esos alimentos que uno decide excluir y también va a saber detectar, ¿sí?, qué viene detrás de esto, si realmente es una filosofía, si es que quiere hacer una prueba para saber cómo se siente, si es realmente lo que quiere hacer o hay algún trasfondo un poco más serio, ¿no?, como algún trastorno alimentario que realmente hay muchísimo oculto detrás de todas estas dietas. Claro. Yo pregunto porque no tengo idea cómo es el tema. Entiendo que dentro de la composición alimenticia está la proteína que debemos incorporar. Y también sé que las proteínas son aportadas casi siempre por los animales, es decir, los huevos, la carne. No sé si en la parte de vegetales encontramos. ¿Hay proteínas?
Sí, en realidad, justamente como decía Dani recién, es muy importante asesorarse y tratar como, bueno, de informarse sobre cómo voy a cubrir esos requerimientos. Nosotros necesitamos nutrientes que están en diferentes alimentos, las proteínas tanto en los huevos, en los lácteos, bueno, en las carnes, pero también las legumbres. Estamos hablando de huevos y lácteos que tienen procedencia animal, ¿no? Claro, pero también las legumbres tienen un muy buen aporte de proteínas, las lentejas, los garbanzos, los porotos, tienen un buen aporte y constituyen justamente la base o una base muy importante de este tipo de alimentación. Está bien. ¿Y cómo deben hacerse los reemplazos? Porque vos hablabas recién de que las legumbres contienen proteínas. ¿Cómo es el sistema de reemplazos que ustedes, los nutricionistas, hacen para eliminar la parte de animales y reemplazarlos exclusivamente por las frutas y las verduras? Claro, sí, en esto de acompañar las elecciones alimentarias de los pacientes, bueno, lo que hacemos es enseñar dónde se encuentran los diferentes nutrientes. Dentro de las alimentaciones basadas en plantas están las verduras, las frutas, legumbres, frutos secos, semillas, los cereales, todo eso se incluye en este tipo de dietas. El calcio, por ejemplo, lo tenemos en semillas, como el sésamo, en la almendra, en las bebidas que se elaboran con estos frutos, en los coles, repollo, brócoli, coliflor. Es importante ir enseñando de cada mineral o nutriente crítico que podemos llamar cuáles son las fuentes y cuáles son las formas de aprovecharlas, porque hay métodos de cocción, combinaciones adecuadas, hay técnicas que ayudan a aprovechar estos nutrientes justamente. Perfecto. Una pausa breve y retornamos. Muy bien, continuamos en Medicina para Todos. Estoy con la licenciada Daniela Coronado, la licenciada Eloísa Monge, y el tema es la alimentación. Bueno, como nos queda poco tiempo, hay un tema que es muy importante y es la famosa vitamina B12. Entonces les pido, por favor, definición de esa vitamina, funciones que cumple e importancia que tiene para la alimentación. Bien. Bueno, la vitamina B12, y relacionándolo con lo que estábamos hablando recientemente del vegetarianismo, es importante destacar que es de origen exclusivamente animal. Por eso es que, bueno, lo que queremos más que nada comunicar es que toda aquella persona que lleve una dieta vegetariana, vegana o cualquier tipo de dieta basada en plantas, es muy importante siempre suplementar. Bueno, en consultorio pedimos laboratorios y suplementamos en base a lo que los laboratorios nos dicen, si necesitamos hacer alguna dosis de carga, de mantenimiento, pero bueno, nos puede resultar a veces que tenemos consultantes que hace 2 años llevan este tipo de dietas sin suplementar y puede llegar a ser perjudicial. Por eso, bueno, simplemente que quede ese concepto de que es muy importante la suplementación con vitamina B12 y consultar cuál es la adecuada y cuál es la dosis adecuada para cada uno. Daniela, ¿algo que agregar? No, creo que dijo todo Eloísa. Como planteé hace un ratito, es importantísimo la consulta a un profesional que sepa guiar en cualquier tipo de dieta que uno quiera encarar, con el objetivo que sea, ya sea un objetivo de salud, ya sea un objetivo para un desafío deportivo o ya sea un objetivo de estética. No podemos copiarnos de la dieta de un compañero del gimnasio, de alguien que decidió sacar las carnes de la alimentación, porque todos somos individuos y cada uno respondemos a distintas dietas de distintas maneras. Muy bien. Gracias a ambas por haber venido al programa. Muchas gracias a ustedes. por la Hasta invitación. el próximo encuentro. Muy bien. Terminamos acá. Si le gustó, nos volvemos a encontrar la semana que viene exactamente a esta misma hora. Hasta ese momento.